Hablamos, compartiendo ideas. El debate colectivo nos permite entender mejor. Y una de sus facetas es precisamente el tema de su pertenencia a Europa laica. Él nos planteó, en la primera reunión, que podíamos tratar el tema del laicismo y su relación con la situación actual que estamos viviendo en el Estado español, ¿no? Es decir, que aunque en la Constitución el Estado se define como laico y tal, muchas veces se ven manifestaciones y relaciones, sobre todo entre religión y laicismo, que no se corresponden con las declaraciones de la Constitución. O sea, él planteó que sería interesante pues, tener una sesión de estas dedicada precisamente a la relación entre las religiones y el laicismo, y también quiere analizar un poco cómo el neoliberalismo de los últimos años, de las últimas décadas, pues está influyendo también en esa misma relación. Así que le dejamos la palabra a Antonio, que es el ponente de hoy. Bueno, pues en principio yo creo que es un tema interesante, no solo por lo que está ocurriendo ahora, sino también por el tipo de las dos Españas. Es un problema que viene enconado desde hace mucho tiempo, y aunque ahora nos vamos a dedicar especialmente desde el siglo XIX para acá, es siempre lo que diría tanto Machado como Larra. Una de las dos Españas adelante el corazón, y aquí ya es media España víctima de la otra media. En cada uno de esos problemas siempre ha estado la religión, y es que más que como sentimiento y como lo demás, es como lugar, banderín de enganche. Cuando hay un conflicto, muchas veces se mete por medio la religión, sin que tenga ese enganche, tenga fundamento en lo que la gente realmente piensa o la justificación de por qué hacer las cosas. Es algo importante que ha pasado a lo largo del tiempo, y en general es fundamentalmente el problema de que tendríamos que volver a lo que decía Machado. Yo hablo siempre con el hombre, porque la mayor virtud que puede tener es la de ser hombre. Cuando decimos hombre o mujer, es eso, es alguien que sabe lo que quiere y que se hace las preguntas esenciales de la vida. Primero conviene llegar y aclarar mucho el laicismo, porque desgraciadamente cuando ha habido esos conflictos la gente no sabe exactamente qué significa cada cosa. Especialmente en la guerra del 36, de eso se han sacado las conclusiones de que los laicistas, la izquierda, llegaba y eran comecuras y prendían fuego a la iglesia. Primero, que puede ocurrir, en principio, que efectivamente cuando llega la República había un tiempo de mucha más violencia, de gran enfrentamiento, y que podía incluso inquinas personales que se aprovechan al río revuelto, ganancia de pescadores. Y entonces, cuando se aprueba la Constitución, y ahora se aprueba la Constitución, llega Azaña, dice en ese momento que se ha aprobado la Constitución, España ha dejado de ser católica. Lo que quiere decir es que la Constitución ya dice que no tiene religión oficial, y que hay libertad de conciencia, y después de esa libertad de conciencia cada uno puede optar por sus creencias particulares de la religión, o por el contrario, no manifestar su devoción o no para lo que quiera, o incluso que elegir la religión que pudiera, porque esa es la cuestión, porque desde la gloriosa España se decía fundamentalmente católica, aunque se había abierto la posibilidad de que, como consecuencia de que aquí vivían gente de otros países, se le abría a ellos que mantuvieran el culto. Y entonces aquellos
que quisieran tener un culto distinto del católico, también entraban en eso. Entonces, pero cuando entramos aquí, y el concepto de laicismo viene de la palabra griega laos, que quiere decir pueblo, y a partir de ahí lo que se quiere y el laicismo propone es fundamentalmente separar lo que nos une como pueblo, que es la convivencia, que es arreglar las calles, que es todo lo que afecta al común, a la gente en general, y que las creencias cada uno tenga la que sea. Entonces se le da espacio público a lo que es común y se reserva las creencias que cada cual tenga en su conciencia, en su modo de pasar, en su casa y en el templo y en lo demás que tiene cada uno de la religión que tenga o donde decidan juntarse. Entonces, claro, ahí hay ya una gran separación, lo público diferente de lo privado, quienes tienen creencias, pues en principio se les llama deístas o teístas que creen en Dios, y eso en principio, pues decía mucha gente, aunque no fueran católicos, no fueran evangélicos, quiere decir, muchos lo expresaba la gente del pueblo, decían, yo sé que algo tiene que haber, que puede haber un Dios, pero yo creo en Dios, pero no en los curas. Entonces eso decía, y sobre todo un poco después de la guerra, cuando en muchos sitios los curas, el clero en general, se había decantado al lado de los vencedores. Entonces, en principio tenemos que distinguir que hay bastantes maneras de tener su ideario, teísta o no teísta. Entonces, en función quienes son creyentes, pues pueden ser precisamente, incluso pueden ser librepensadores, pueden ser agnósticos, pueden ser incluso clericales, que están más pegados al clero, y pueden ser, y llamamos eso, incluso se llama también seculares, o ahora vivimos fundamentalmente en una población especialmente secular, por aquello de que la Iglesia no se nota tan especial. Bueno, eso si no pensamos en las procesiones que últimamente nos las sacan casi todos los días, pero en fin, en sitios que no es como por aquí, pues la Iglesia no tiene esa visualización. Fundamentalmente sería cuando dicen las encuestas que actualmente los creyentes que practican su religión como tal llegan a un 30% o si acaso por ahí. Entonces, estamos en esa situación y hay que distinguir. Luego ya pueden ser creyentes o no decirlo, son los agnósticos, que tienen su manera de pensar. Luego los ateos, que como en general se dice, es un ateo. Lo de ateo, pues sí, ahí ha subido en las encuestas cada día, y muchas veces en razón de los conocimientos y de la ciencia que se va generando, gente que llega a ser ateo, decirlo y defenderlo explícitamente con su manera de pensar. Pero luego también había unos grandes errores. A partir de 1917, con la Revolución Rusa, y declarar a un Estado ateo fue un gran error. O sea, eso ya lo hemos visto, que pasado el tiempo las creencias han buscado su cauce en clandestinidad o más explícitamente, y los ortodoxos, después de que iba cayendo el régimen comunista, iban apareciendo como tal. Hay una diferencia, e incluso ha sido contraproducente para que quienes razonen en ese lugar eso. Todo esto ha significado también, pues, una situación de desafección. A partir del año 17 surgió, lo veremos después, surgió el anticomunismo, principalmente por esa proyección que se hacía de la revolución del 17 y la que percibieron no la población en general, sino también los regímenes que se sentían contrarios distintamente de eso. Paso. Sí, bueno, estamos
hablando de que normalmente hemos hablado que Azaña habla de que ya España no es católica en la Constitución, pero entonces, por ser un Estado sin religión, una Constitución laica en el sentido de no pronunciarse en ese sentido, sí que tenemos que ver un poco en cómo se plantea. Teníamos la Constitución del 31, pues bueno, vuelve a eso. No está sí, esta es la anterior. Ah, sí, en esa, pero sí. En la Constitución del 31, en el artículo número 3, dice eso exactamente. España no tiene religión oficial. Y a partir de ahí, luego hay 4 o 5 artículos en los que explica cómo se sitúa con respecto a la religión. La religión era una asignatura pendiente porque desde la ley Moyano, a mediados del siglo pasado, se habían conjuntado y la Iglesia tenía un gran predominio en la enseñanza religiosa. La mayoría de los colegios e incluso las pocas redes de escuelas y demás que había estaba en manos de los curas y no querían dejarla, y en ese sentido proyectaban ese ideario, y un ideario pues que probablemente que no era incluso reflejo total de lo que era el Evangelio, sino muy sectorizado. Normalmente en el siglo XIX el alto clero era más ilustrado y en ese sentido pues tenía una mayor influencia de la idea internacional, de la Revolución Francesa, que influyó en todo el mundo. Y había mientras que el clero bajo, más a pie de obra, se sentía más popular y entonces simplificaba mucho las cosas y era más sentimental. Luego se vio un poco también en la guerra de la independencia, donde había bastante equívoco. Entonces, si vemos el artículo 25 casi se repite también prácticamente en la Constitución del 78, en el sentido de que cuando declara la igualdad de ciudadanos quiere decir que sin distinción de sexo, clase y religión, cualquiera que fuera católico, que fuera o cristiano de cualquier, que fuera tratado en igual. Sin embargo, claro, tenía el prejuicio de que antes, al ser una religión mayoritariamente con un clero potente, quien estaba cerca de la Iglesia tenía sus ciertos privilegios, y era necesario poner esa énfasis en decir que el tipo de privilegios que había se iban a perder. Luego habla también de la cuestión religiosa. La cuestión religiosa dice que las asociaciones religiosas como tal se respetan su derecho de reunión, pero no van a tener eso. Incluso se mantendrán todas, menos aquellas que explícitamente se opongan a la normativa estatal. En ese sentido, pues se recuerda un poco lo que había pasado con Carlos III. Carlos III, con motivo del motín de Esquilache, que se terminó achacando a los jesuitas, y ahí salió ya un poco la norma de decir que hay órdenes que tienen dependencia explícita del Vaticano, que es un estado exterior, y fue despedido y fueron expulsados. Carlos III mandó a expulsar y fueron expulsados los jesuitas. Luego también está la cuestión de que la enseñanza, como se dice, la enseñanza será pública, pero que la Iglesia pues tiene derecho a enseñar y tendrá, y aquello que enseñe, pues sí, para tener validez pública como tal, serán inspeccionadas por los poderes públicos. Así, y entonces yo creo que hemos dicho
las confesiones, la libertad de conciencia se dice en ese sentido, incluso podía afectar a una cosa que era muy llamada la atención y que después ha llamado la atención también con respecto a los cementerios. ¿Veis? Acordáis siempre la separación de los creyentes de los no creyentes, que había un corralillo para los creyentes o los suicidas y esa serie de cuestiones, y entonces habla de que sea también como un servicio municipal, un servicio público a disposición de todos. Eso. Entonces, ya que hemos dicho un poco, veamos el recorrido de la religión en las constituciones. La primera constitución del año 1812, en Cádiz, allí acudieron bastantes clérigos, y eran representantes a su vez incluso de los países ultramarinos que quedaban todavía, y en ese momento quisieron concitar. Mientras es importante recordar que le llamaban Pepe Botella, pero era José I. Pese a que estaba impuesto, sobre todo aceptado por la Casa Real, incluido Fernando VII, el acuerdo de Bayona lo nombró a él como tal, y entonces él, por ser ilustrado, consintió y dejó hacer a que se juntaran en Cádiz representación del conjunto de España, y hicieron precisamente esa constitución. Esa constitución, mientras estaba en vigor, mientras había todavía en batalla de aquella guerra internacional, porque era una guerra internacional más que de independencia. Había un aliado que era Francia, Portugal e Inglaterra, y de otro lado los que se creían invadidos, la parte de España que se creía invadidos, luchaban así. Entonces, mientras en el pueblo el clero bajo luchaba junto con los demás y se atacaba a los franceses un poco también de ateo. Siempre es la generalización que se hace, porque en Francia después siempre ha tenido una iglesia católica potente y pese a la Revolución Francesa no dejó de serlo. Y entonces en la Constitución del 12 fue importante porque siguió aceptando que era una España confesional, católica como tal. Lo que ocurre que es católica, en el que se nota la aportación de los liberales y es un adelanto. Los liberales tenían un problema con respecto a la tradición, a la situación anterior, en el que había una dependencia directa de la monarquía. Y lo que se quería frente al régimen anterior es que, en vez de que sea el rey quien gobierna, que fuera la nación. Martínez, tanto los dos o tres representantes, Martínez Marina, y se me olvida, decían, ya tenemos nación. Quiere decir que ya tenían un poder establecido que respondiera frente a la monarquía en la que se habían cometido bastantes desastres. A partir de ahí, luego en el 23 hubo una pequeña remodelación de lo que fue la Pepa, del 12 del 19 del 1812. Seguiría después la Constitución hecha en el periodo progresista o la gloriosa, que se llama en aquel momento. Aquella Constitución y en general fue un modelo incluso bien atemperado para el tiempo, para las condiciones en que se pasaba allí. Juan Prim, el general Prim, me parece a mí, con mucha diferencia, uno de los políticos más importantes y con más proyección que ha tenido España en mucho tiempo. Él habría ofrecido una solución para que las dos Españas se fundieran y se abrazaran en ese sentido.
él había hecho una oposición completa a Isabel II porque aquella mujer era insoportable, y esa oposición la hizo de un montón de sitios y al final consiguió el aval del pueblo en general. Topete, que era todavía monárquico, e incluso Serrano, que fueron de los últimos que estaban todavía con el ejército real, pactaron en la batalla que se hizo subiendo para Madrid. Y en ese sentido, cuando se discutió la Constitución, Castelar hizo el discurso más adorable que se ha hecho en las Cortes de hace un montón de tiempo. Hizo un discurso en el que aunó el sentimiento católico de andar de buena persona sin más con el de las libertades, y fue hasta los mismos oponentes católicos que allá había aplaudieron y dicen, no ha dejado sin argumento. Y entonces esa Constitución salió adelante. La pena fue que asesinaron a Prim por los motivos principales, porque era un enemigo imbatible para la monarquía, y fundamentalmente porque también los estancieros de Cuba, que tenían mucho dinero y eran un poder muy fuerte, lo mataron. A partir de entonces, la Gloriosa, que había sido una revolución muy prometedora, él dijo y consiguió y aceptaron que precisamente que no vinieran los Borbones, porque ya los conocíamos, los veían de sobra. Y entonces buscó precisamente a Amadeo I, y Amadeo I demostró ser un demócrata. Estaba muy bien elegido, pero como consecuencia de ya la muerte de Prim, había acabado con el liderazgo de esa buena cabeza y de esa persona que había demostrado la capacidad de aunar al país en completo, y empezaron dimes y diretes, y en su momento ya llegó. Y el mismo, como resulta que Prim no pudo recibir a Amadeo I, entonces incluso sus valedores, tanto ni Serrano ni Topete, se hicieron cargo porque ya no pensaban lo mismo, y entonces no respaldaron precisamente a Amadeo I. Amadeo I llegó y había contraído un compromiso parlamentario, que era el número de votos que él había obtenido. Si en algún momento era superado por una disposición en su contra, se marcharon. Y eso fue lo que ocurrió en su momento, y él, al cabo de un año y poco, habiendo demostrado siempre un sentido democrático y con una mujer que era también que no fue recibida, la nobleza borbónica le hizo el vacío, y entonces por eso, incluso entonces empezaba ya a moverse Cánovas, que empezó a mover también la restauración alfonsina, y las cosas se iban debilitando. Como consecuencia de eso se nombró también, vino la República, y la República le pasa como le pasa a la izquierda en general, que tiene que luchar con una organización del propio Estado en el que hay sus corruptelas, y cuando se nombra o se toma una disposición de calado, encuentra dificultades en todos sitios. Nos suena eso ya bastante. Entonces, llegado el momento, ya se había ido, y a la hora de nombrar la misma República, Figueras terminó en un momento y dice: estoy hasta los huevos de estar nosotros, ya me voy. Y entonces, siguió Catalán y Margall, pero explica, todo esto lo explica perfectamente. Os recomiendo que lo leáis a Galdós. Él llegaba y siendo el presidente de la República, estaba ya mandando telegramas cada momento a una provincia, en otro, apagando fuego. Y luego el problema también de la España federal, que tuvo hasta el cantón de eso,
y a última hora pues fue encarcelar el último que tuvo que liquidar, y con entrar el caballo de Pavía y nos encontramos así. Entonces, volvemos otra vez a las dos Españas, siempre alimentada desde el palacio. Tanto Isabel II como los demás siempre tenían sus amistades de nobles, de pacotilla, algunos religiosos y lo demás, que más que ayudar y respetar las decisiones del gobierno, las entorpecían completamente. Recuerdo que O'Donnell e incluso Narváez, en un momento que eran de tendencias distintas, terminaban diciendo: estoy harto de esta mujer. Pero seguía así. Cánovas es un político muy astuto, fue preparando la Constitución, hizo un engendro. La restauración isabelina no tuvo constitución ninguna. Hay ya estudiosos que dicen que aquello era un desmadre, no tenía ni pie ni cabeza. Lo había hecho una junta de notables y a partir de entonces hizo lo que él entendía como él. Y, en fin, y ya llegamos a la actual, en la que a la del 31 se le han quitado muchos poderes. Ya no es una constitución laica, es aconfesional. Confesional quiere decir cualquiera que tiene una religión oficial, le pone una adelante, y luego tiene un capítulo 16 en el que se hablan de las libertades y lo demás, y luego tiene fundamentalmente el 20, y cuando se dice que tiene una sola religión, pero tendrá que atender a la mayoría y al culto y a la religión de la mayoría del pueblo. Ahí se abre el camino, que claro, que tiene que tener relaciones con la Iglesia Católica. Pero al tener relaciones con la Iglesia Católica y las otras confesiones de reconocida presencia, pues en vez de llegar y ser aconfesional, de alguna manera hemos llegado a que sea una sociedad pluriconfesional. Y el problema que tiene, que además se concedió en el artículo 27 sobre la enseñanza religiosa, pues nos encontramos con todos los desajustes que tiene la escuela. Por un lado, tiene que tener en la enseñanza religiosa como tal, pero al mismo tiempo la posibilidad de crear la escuela aparte, que ahora ya llegamos a tener lo que son las escuelas concertadas, y las escuelas concertadas se reúnen y se dicen explícitamente que son la Asociación de Escuelas Católicas. Y incluso el artículo que dice que la enseñanza pública, sobre todo, debe ser obligatoria y gratuita. Eso en parte no se cumple, en el sentido de que las escuelas concertadas, muchas de ellas, tienen una cuota que tienen que pagar una cuota, y como consecuencia no se cumple la Constitución en eso. Y hay bastantes más cosas que dejan bastante que desear en la aplicación de la Constitución, esta misma en la que estamos viviendo. Bien, estamos hablando muchas veces de las notas que puede tener una Constitución y que decimos en España, y que hablamos, una de las cuestiones que, por ejemplo, es el tema el anticlericalismo. El anticlericalismo, ya hemos explicado antes, que viene un poco como consecuencia de que el clericalismo es meterse en terrenos que no le tocan, y como consecuencia de eso la ciudadanía en general dice: yo no he votado a este señor para que me gobierne, quien me gobierne son los que me han elegido. Y entonces la separación que decíamos un poco entre lo que es el Estado y lo que es la religión no se viene cumpliendo desde hace mucho tiempo. Ya decíamos del siglo XIX que el problema es, y la gran influencia que tenía la Iglesia, no solo sobre el culto y la religión, sino en los poderes que estaban metidos. O sea,
Si el Estado se declaraba por sí mismo confesional, se le reconocía la capacidad de gobierno casi al clero en general en muchos sitios. Y esa es la cuestión que es. Claro, había una serie de conceptos que todo lo que significa. Ahora mismo acaba de pasar que en un pueblo de Cádiz pues se ha nombrado alcaldesa perpetua a la patrona. Es un contrasentido. El gobierno de la ciudadanía es precisamente para asuntos. Pero esto que se han hecho en muchos sitios, que si a Cristo, que sea a la patrona de otro sitio, de vez en cuando algunos le dicen, ¿qué debate tendrán en el cielo todos estos alcaldes de tantos sitios? Entonces, esa es la separación estricta. Incluso se hacen muchas veces funerales. Un funeral de Estado tiene sentido que a veces que han muerto personas que vienen aquí y que eran de 17 de varias religiones, que hagan siempre con el culto oficial. Si el Estado tiene que hacer un funeral, tiene que hacer un funeral de Estado, y dice el sentimiento y dice la expresión de la sociedad civil con respecto a esas personas que han sido perjudicadas. Pues ese tipo de actos, esa presencia del monarca en un montón de sitios, ese nombrar hermandades reales, quiere decir que la corona apoya precisamente a una serie de entidades particulares que no tendría por qué. Se entremezclan las churras con la merina demasiadas veces. Y entonces esa es la cuestión principal que tendría que aclararse. Y estamos para una cosa aquí. Claro, si llegamos y está la religión, todas las religiones permitidas, sacamos cuestiones que en ese momento, cada cual va a ir al ámbito público con su ideología, pero esa ideología debe centrarse en el asunto que se debate en ese momento, no el por qué tú o por qué yo. Luego, en fin, está la cuestión de la escuela laica, es un gran problema desde siempre. Tiene sentido que desde los 3 años se empiece ya a... Es que incluso, bueno, ya todo lo que es la enseñanza es una barbaridad, o sea, luego están ya los dogmas. Yo me he encontrado en el colegio que mientras la catequista o la profesora que va allí de religión llega y dice que la creación fueron en 7 días y que yo he explicado un poco la evolución, y llegaba un niño que era muy buenazo, llorando: maestro, yo no sé qué hacer, porque tú dices aquí esto y la maestra de religión dice lo contrario. Y yo digo, vamos a ver, sí, es que muchas veces los católicos o los cristianos dicen que hablan de días, pero que son periodos más largos, que tratas tú también de no crearle problemas, sacar de esa situación. No, maestro, dígame. Y entonces, bueno, dile a tu madre que venga y hablaremos. Entonces, trate de solucionarlo con la madre, pero esos problemas vienen, la ciencia y otra serie de cuestiones están ahí, que ahora veremos un poco, que aparecen continuamente en la educación. Y no solamente eso, sino que probablemente no hay personas que ya están secularizados y están de acuerdo con lo que es la vida normal, aceptan el aborto, aceptan mucho el matrimonio entre igual sexo, incluso, pues, en fin, no están de acuerdo con cristianos, con abogados cristianos. O sea, todo lo que ellos contradicen está en la sociedad como cosa corriente. Pero claro, sin embargo, muchos de esas familias que están ya secularizadas cogen al niño y te lo mandan a un colegio privado, un colegio católico, y que más o menos hay colegios que llegan y están al día, pero otros igual de eso, y entonces el niño sale: a ver, ¿qué me dice? En mi casa me dice una cosa, en el colegio me dice otra, ¿por dónde tiro? Y están entrando ya en esa sociedad en la que estamos, en que al final no se cree nada. Eso es lo que va el pozo que estamos poniendo en esta sociedad. Hombre, hemos hablado,
Aquí tenemos ideas que son contrapuestas. Podemos decir, por ejemplo, que lo público y emancipador, ¿con qué se puede emparejar? Con lo privado y excluyente, ¿no? Y excluyente, claro. Lo público quiere decir incluyente a todo el mundo, y lo privado, aquí dicen algunos que son muy ordenados. Aquí los judíos, aquí los cristianos y allí los otros. ¿No? Luego, por ejemplo, papista, ¿con qué se puede comparar? El papista es un término histórico que se decía fundamentalmente cuando la separación que hizo Lutero. Se llamaban papistas a los que tenían todavía, respetaban la autoridad de Roma, y quienes no, pues, ¿qué serían? Protestantes o evangélicos. O sea, todo, en fin, laicista, pues, incluso podía ser el contrario, o excluyente, o sin embargo, o sea, clerical, ¿no? Laicista no separado de la Iglesia. Y luego, por ejemplo, la razón, ¿de qué sería? ¿Con qué se enfrentaría? Eso, con toma. Entonces, hay una serie de cuestiones y aparte de eso, de la separación que ya hemos visto, del tipo de ritos, incluso los ritos de paso, que es algo que viene desde el principio de los tiempos. O sea, en la persona de las tribus primeras tenían el sentido de 3 o 4 ritos principales. El nacimiento, entonces la tribu hacía el avenimiento, que viene una nueva persona y esa tribu ya va fuerte, ya es más poderosa para sobrevivir. Luego también viene el emparejamiento. En ese sentido es positivo porque la tribu tiene ya esperanza de vida mayor. Y puede haber la incorporación al trabajo, pero la que es segura después es un funeral. Y entonces el funeral, para no perderlo todo, las tribus decían: vamos a reconocer que aunque se pierde esta persona, no se pierde de todo. Y el funeral que hacía, se juntaban en coro y cada cual decía lo importante que había sido esa persona finada. Y entonces un poco se hacía memoria para que las aportaciones de esa persona no se perdieran. Algunos decíamos eso, que la gloria de algunos son la memoria de los suyos, que permanecen. Hemos dado un repasito a conceptos que están en el ambiente. Entonces, aquí volvemos. Fijaos bien la gran diferencia que hay entre el siglo XIX en España y el siglo XIX en Francia. Incluso en Francia, donde la aportación de la Revolución Francesa invitaba también a avanzar en ese sentido. Eso es lo que permite que el admirado Víctor Hugo, que en el siglo XIX fue un líder completo literario y tanto como cívico, llegó en su momento en una discusión sobre la ley, no tenemos que decir, llegó a decir lo que pensaba. Él era creyente, pero estaba cansado y explicaba lo suyo. Él dice eso. ¿Cuál es el partido clerical? Es el que ha encontrado para la verdad dos maravillosos puntos de apoyo. La ignorancia y el error. Impide a la ciencia y al genio ir más allá del misal y quiere enclaustrar el pensamiento en el dogma. Y termina prácticamente eso. Todo lo que ha avanzado el conocimiento ha sido pese a ella. Ha seguido adelante y ese ha sido siempre, que en fin, en el último extremo, pues decía un poco como aquella mujer que decía: yo sé que hay Dios, que hay algo, pero que no es como los curas que nos impiden avanzar, aprender y razonar como quisiéramos.
hay también, desde el principio de los tiempos, en esa iglesia, y ya veremos más casos, ha habido casi dos partidos también enfrentados. Pablo, un cura me explicaba, yo no sabía, decía que en el principio de los tiempos ya había dos partidos, un poco los paulinos y los petrinos. Las cartas de Pablo son precisamente una demostración de un modelo conservador completo que ha tenido la Iglesia y que ahí ha quedado el pozo a lo largo de la historia. Como bien se dice aquí, ahora después vuelve eso. Eso. Aquí dice Pablo en su carta a los Efesios, que las mujeres sean sumisas a sus maridos, que si fuese el Señor, como si fuese el Señor, sí. Bueno, ya, sí, perdón. Bueno, sí. Pero, hombre, ¿lo veis bien o no? Nosotros aquí sí. Sí, o sea, entonces, hombre, veis un poco que el sentido patriarcal que tienen en general todas las religiones no es algo, incluso esto, Efesios se ha seguido leyendo en un montón de momentos, o sea, la Iglesia son las escrituras sagradas como tal. Eso, entonces, es un poco hasta qué punto, incluso dentro de la Iglesia, pues hay personas que son más abiertas y eso no lo consideran ni lo prueban. Tienen ya claro que las personas somos iguales, que no hay diferencias de sexo y que ojalá la hay todavía, pero la tendencia debe ser a que desaparezca. Eso es lo que pretendemos en principio, pero la realidad es esta. Y sin embargo, pues sabemos perfectamente que esas resistencias siguen estando y que además ese tipo de hombre, incluso de mujeres, que sigue existiendo en nuestra sociedad, reivindica esto. Reivindica que la mujer en la cocina, la mujer en la sardina. Entonces, esas son cuestiones ideológicas completas que están ahí. Y que no es un enfrentamiento directo entre creyentes o no creyentes. Es algo de nuestro día, de nuestro momento, y que no debemos de olvidar de dónde viene el origen y por dónde viene todo eso. Seguimos con don Pablo. No puede ser más actual. El apego que aquí hace la Iglesia y el apego que aquí hacen los medios en general es el tanto al trabajo en favor del dinero y sin pararse en mientes. Vamos a ver, aquí lo hemos vivido, ¿verdad, Virgilia? Lo hemos vivido, ¿verdad? Y sí, eso. Sabemos perfectamente que este hombre, Óscar Romero, era un cura conservador relativamente, pero era una buena persona que vivía en El Salvador y que empezó a ver completamente cómo le mataban a los obreros de allá. En ese sentido tuvo conciencia y fue ascendido a ser cardenal arzobispo de El Salvador. Cuando empezaba a ver esto, llegó el momento en que fue a Roma y decir, a ver qué pasa con esto, que esto no lo puedo yo vivir. Y el Papa le dijo esto: ve y habla con la autoridad de tu pueblo, y él lo resolverá. Salió llorando y volvió después y le dijeron lo mismo. Llegó allí y Dacusión y lo demás lo mataron. Es un drama permanente en el que no solamente aquí están los rezos del poder. Los rezos del poder nos llegan todos los días por
el poder que tiene establecido, que nos llega y que lo respiramos en todo momento. Resulta que, como hemos dicho al principio, hombre, entre anticlericales, gente que ya ni hace caso, y gente que practican su religión en condiciones, pero ya, claro, cada cual va por su sitio y se hacen encuestas. Cuando se hace una correlación de fuerzas, se ve un poco que hay un porcentaje de en torno a un 30% que son los que mantienen su creencia y acuden normalmente al culto, y en fin, con más o menos coherencia, pero que y otro 30%, cada día más creciente, entre quienes no creen o no practican o tienen mala opinión de lo que se viene haciendo en la iglesia oficial. Entonces, eso hay además también encuestas en que por edades la gente más joven cree todavía menos, y esa es la idea de que había una proyección de que los religiosos, al menos como está concebido, irá a menos. Ahí no se ve. Sí, esto explica un poco los criterios. Se hacen siempre con encuestas, quiénes van a misa, quiénes no, y entonces bareman esos criterios para hacer la cuenta que hemos tenido antes. Eso. Y aquí ya en ese diagrama de barra se ven casi más emparejados, en fin, pero que hay de todos modos, en fin, yo quería otra encuesta, pero no la he podido tener, pero en fin, que nos da una idea un poco por dónde van las cosas. Hay también una encuesta sobre esta que decíamos, era sobre lo que ve la gente sobre la religión en general, cómo la concibe, y claro, lo hace en función de lo que ve en las prácticas religiosas. Bueno, hombre, la religión tiene un poco su historia. Antes de que nos metamos, pues, hombre, desde el principio de la antigüedad, pues, había siempre alguien, el hombre y la mujer, la especie se veía muy limitado y creían que debe haber algo superior. Eran los astros, el sol, la luna y lo demás. A medida que se avanzó, tenían incluso varios dioses. Y luego pues se llegó ya en Egipto, se empezó a hacer creer en un único dios, aunque luego los romanos tuvieron un politeísmo de varios dioses un poco festivo, en el sentido de que eran dioses que se juntaban con hombres terrestres, y había el dios de la tierra, el dios del fuego, pero que ahí mismo, al mismo tiempo, pues ya había ateos, como lo hubo en Grecia, y entonces había un pensamiento más desarrollado, incluso entre los mismos religiosos. La gente religiosa pues tenía un criterio más avanzado, que no era precisamente esa dejadez que había. Luego ya se pasó fundamentalmente llegamos a ir ampliando, y entonces en la evolución pues llegamos hasta terminar, aunque desde un ambiente estrictamente europeísta, pues si hemos llegado a las tres religiones. Allá sabemos el pueblo elegido, después venimos como herederos de aquel, venimos los cristianos, y después de los cristianos pues llegan los árabes, y están las tres religiones. Claro, siempre luego están los hinduistas y están otras series, porque más allá en África y lo demás parecía que no existían, porque hasta que llegó los exploradores ingleses llegan al extremo, italianos llegan al extremo y conocen todo lo que había en Asia, en China y eso. Ahora vamos a estudiar un poco la evolución que ha ido pasando desde ese momento. La religión y los estados, desde el inicio, estamos ya en el siglo XX. El siglo XX es una historia un poco que ha pasado.
En el año 14 está la Primera Guerra, entonces el Papa Benedicto XV intentó aliarse un poco con el acuerdo que habían hecho el movimiento obrero de que no hubiera guerras. Él también lo propuso, pero los estados que ya estaban, Alemania que quería su expansión y los demás, no entraron incluso las negociaciones que él hizo, tanto con Francia, con Clemenceau, que era un poco anticlerical en ese sentido, Alemania, que por otro lado no se llevaba especialmente, pues entonces el Papa no tuvo influencia, y una vez que fracasó en eso, lo que se dedicó después también a compensar los horrores de la guerra. Luego, en fin, ya entramos a mediados del siglo, en el que ocurren cosas importantes. Ya ha llegado la guerra mundial, en el que ha existido perfectamente, porque no hemos dicho aquí ya, la revolución de 1917. La revolución de 1917 divide el mundo en comunista y anticomunista. Ha surgido, ya le tienen miedo a lo que puede ser un contrarresto a lo que era Europa y América como su expansión, y entonces empieza a surgir esto. Luego también, en ese momento, pues también ha surgido la guerra de España, y como consecuencia el Vaticano se apoya precisamente a la guerra de España, y a partir de ahí pues entonces hay un enfrentamiento. Y luego, mientras tanto, también los dos Pío XII, antes siendo ayudante de Pío XI, hace los concordatos. Había hecho primero el concordato en Italia para mantener el Estado en las relaciones con el Vaticano, y hace el de Trujillo en América del Centro, y claro, había hecho primero el de España para apoyar a la cruzada que hizo como tal. Bien. Entonces, dentro de eso, pues ya ha terminado la guerra, hemos tenido el pacto de Nuremberg, que trató un poco, después de la Segunda Guerra Mundial, en hacer un entendimiento mínimo entre las dos partes, y lo consigue, pero lo hace pensando en cuál es la situación. Y resulta que en Europa, por un lado, es aliado de Estados Unidos, y por otro lado, enfrente está la URSS. Y entonces, para no tener especiales problemas, lo que se hace, Europa, para que no tire el uno del otro, aquí los vamos a dejar vivir. Se recompone a Alemania, y se extiende la sociedad del bienestar. Se extiende la sociedad del bienestar, y en esa situación preferente y de privilegio, pues llega el momento en que los países, hasta el mayor ejemplo de progreso es el caso de Suecia, Olof Palme llega a ser el avanzado del tema de la neutralidad. Incluso ayuda mucho y defiende a los defensores de Vietnam. Tiene una interlocución privilegiada con Fidel Castro, y hasta con el presidente chileno. Y entonces, pero claro, todo eso, cuando hay un problema especial, como es en el caso de Yugoslavia, ahí donde tenían el problema, le mandan a la OTAN y a romper el amasijo, el acuerdo que tenía Tito, el mariscal Tito, y entonces allí meten el problema, la cuña entre las razas y las religiones, y terminan con el desbarajuste que fue la guerra. Y es que Yugoslavia había formado parte de lo que entonces se llamaba los no alineados, y era una molestia importante para el tío Sam. Mientras tanto pasaba eso en Europa, en el resto del mundo era todo lo contrario. Ya Estados Unidos se planteaba fundamentalmente recuperar, y allí ya tenemos la revolución, las sublevaciones en Argentina, en Chile, después vendría la de Brasil, y en general todo eso que hemos tenido, no digamos también en Indonesia. Sukarno era un país que funcionaba bien, y entonces prepararon a sus generales para destrozarlo.
entonces esa es un poco la caída del muro y la hegemonía de la OTAN ya viene prevista como tal. Incluso cuando Gorbachov busca un entendimiento para salir adelante, lo engañan y le terminan diciendo: ¿por qué no ha firmado? Y es que lo ha llevado al vuelto y ¿por qué no ha firmado? Entonces esa es la situación que nos encontramos. Y no solamente eso, sino que Yeltsin había dejado abierta la puerta y entraron los tiburones americanos para destrozar y meter por la vía de los hechos precisamente el sistema neoliberal, todo se compra, todo se vende que teníamos allí. Bueno, y entonces ahora nos vamos a España. En España se repite un poco. Alfonso XIII entra a gobernar con el pueblo, con el siglo. En ese siglo empezó bien porque el desastre de Cuba invitó a los intelectuales y a los demás a la regeneración, a ver si se... Y entonces ahí todo lo que se había creado y se estaba moviendo y se estaba precisando al final del siglo había tenido mucho que ver también con la institución libre de enseñanza. La institución libre de enseñanza, don Francisco Giner de los Ríos, que fuera maestro de Antonio Machado, desde siempre era plenamente laicista. Tenían claro que el problema de la religión estaba fastidiando a España, y él decía en su momento que nada. Y ahí salió una playa de personas que tenían claro y eso que como no tenía esa atención de los intelectuales, el propio Alfonso XIII ya se dedicó un poco a sus guerras. Vino en la guerra de África, que tuvo dos fases principales, trajo infinidad de muertos sin ningún objetivo concreto, y entonces, y cuando ya estaba un poco desprestigiado, pues entró él y le dio el gobierno al general Primo y después a la semidictadura de Berenguer. Entonces el desprestigio fue tan grande que terminó yéndose solo, y se fue al sitio de querencia, que era Italia, donde él había tenido una cierta relación con el Faza. Bueno, ya pasaríamos un poco... no, sí, claro. Ya pasaríamos al segundo, el levantamiento interior. Está claro que la Iglesia, que ya se cayó y dejó ir a Alfonso XIII libre, hombre, aunque Valle Inclán lo dijo, no se va por otra cosa nada más que por ladrón. Era un poco lo que habían sido hasta ese momento los Borbones. Y entonces, pues sí, enseguida, desde el principio, nada más de declarar, empezaron a urdir que la libertad religiosa pues invitaba precisamente a que fueran contra los curas y está claro un poco que desde el principio había desde siempre, en unas zonas más y en otras menos, así fue el caso en el Cádiz. El Cádiz no tuvo problemas en la religión, en muchos pueblos ocurriría lo mismo, dependía también de hasta qué punto el clero se había volcado con el poder, que en general ha sido siempre más bien conservador, y entonces como consecuencia de esto, pues en algunos sitios pues sí que pudo haber y hubo quienes quemaran iglesias y quienes persiguieran a los curas. En otros incluso lo hizo hasta la propia derecha para incriminar a la izquierda. Pero en fin, que está claro que había un enfrentamiento desde hacía mucho tiempo y que iba rompiendo cuando hubo una misma libertad. Claro, aquello ya se añadió con la firma de la mayoría de los obispos, que ya predicaban y hablaban de la Santa Cruzada cuando llegó el momento, y entramos prácticamente pues ya en una larga guerra, en la que la guerra con dominios parciales tiene las dos Españas. Pues ocurre que muchas veces
en la España que cae con la República se mantiene y en la España conquistada. Pero al mismo tiempo algunos se enteran de que en Extremadura, por ejemplo, se enteran de los asesinatos de Badajoz, y en otros sitios se dicen, allí están matando a los nuestros, aquí nosotros. Y algunas veces hubo asaltos a cárceles y mataron a algunos partidarios de la derecha. Eso es. Y entonces, bueno, pues luego ya hay que recordar, y una cosa importante, que es la actitud de Pío XII, fundamentalmente durante la Guerra de España, aceptando el concordato y bendiciendo la dictadura. El siguiente papa, que no aparece aquí, pero que sí os voy a leer lo que él dijo, porque es muy importante, es que he tenido el despiste de cuando estoy haciendo estas cosas, al pasarlo no puse una transparencia que decía, pero os voy a decir: hay que admitir que la libertad religiosa debe su origen no a la Iglesia, no a los teólogos, ni siquiera al derecho natural cristiano, sino al Estado moderno, a los juristas y al derecho racional mundano, en una palabra, al mundo laico. ¿Quién diría eso? Juan XXIII, que además tiene conciencia, y tiene conciencia del mundo. Tanto es así que cuando estaban los problemas con Cuba discutiendo allí, cuando Khrushchev cogió el zapato y daba un golpe en la mesa, él llegó y le dijo al líder italiano, Palmiro Togliatti, vamos a hablar, y quiso intervenir precisamente para que aquel desentendimiento siguiera adelante. No fue posible, como tampoco le había sido en este caso, no había, en el 1914, y la guerra había seguido adelante, y entonces la Guerra Fría siguió igual que estaba en ese momento. La Guerra Fría, pues ya hemos visto que había. Y a España le afectó especialmente, precisamente, que pues ayudó en principio, mientras se mantuvo el régimen, a que el mismo Vaticano admitiera a muchos delincuentes de Alemania y pasaron por España camino de Sudamérica. Eso. Entonces, ya digo, hemos vuelto, y es fundamentalmente lo que hemos dicho de Juan XXIII. Juan XXIII ha dicho esto, y no solamente eso, sino que trató claramente de lavar la imagen que tenía en España, y las personas que había aquí tuvieron conciencia y vinieron entonces aquí los curas rojos, los curas obreros por todos sitios, y vinieron a lavar la imagen, y estuvieron en un montón de sitios y se ven. Y eso fueron muy perseguidos, y supimos que en Zamora hicieron una cárcel especialmente para eso. Luego pues estuvo el obispo de Añovero, y estuvieron normalmente al clero superior fueron algunos, sí se hicieron notar, pero más con escritos y con actitudes, y luego pues todo lo que significó el padre Llano en Madrid, y lo que ha seguido después, pese la iglesia de ayuda a los drogadictos, y todo lo que es en sí mismo el cristianismo que se esperaba seguir. Desde eso incluso pues hemos visto también en el último tiempo que había un acercamiento importante entre ateos y cristianos de base. Yo conocí en varias reuniones, la última la tuvimos cuando ya Gonzalo Puente Ojea, el ateo más señalado de esto, se iba a morir, y estaba allí Evaristo Villar. Fue el primero que me habló a mí de la cárcel de Zamora. Y daos cuenta, un ateo con un cristiano de base,
E incluso también a mí me acercó a Saramago una obra suya que decía el Evangelio explicado, la vida de Cristo explicado en el Evangelio. Es la primera obra que yo leí, y el respeto y lo que significa al humanismo que hay, en cómo quien piensa en eso respeta a los demás. Es por ahí, claro, por donde un poco algunos empezamos ya también a encontrar algo importante en Antonio Machado. Antonio Machado, que después de morir y después de haber sido el firmante en favor de la República, siempre fue un laicista y un anticlerical en el sentido ese, pero siempre dijo, y miremos en su obra, que dice: yo siempre hablo con el que va conmigo, que habla como quien piensa hablar con Dios. Entonces, ahí nos estamos acercando al humanismo, el sentido de la persona que piensa en cómo, hacia dónde vamos y lo que puede ser importante en nuestra vida, y responder precisamente a las grandes preguntas. Esa era un poco la cuestión. Y entonces vemos aquí a Franco bajo palio, detrás de esa influencia que había dejado por medio el segundo concilio, el concilio segundo, estaba también la Iglesia, ya se acercaba el tiempo, y después de que ya Franco había dicho esto está atado y bien atado con aquel acuerdo con los americanos y las bases que venían entrando, de cara al futuro pues había que entrar en algo. Entonces ya se vino por aquí el cardenal Tarancón, que le daba una cara. El cardenal Tarancón, para mí, me pareció que era un extraordinario político que pusieron en medio para que en el pacto que llegó después se mantuvieran los máximos privilegios para la Iglesia. Después de todo el franquismo se esperaba un poco el cambio de tortilla, pero se llegó a una negociación que fue una constitución pactada y en función de lo que la Iglesia y el poder, apoyado por los americanos y por la CIA concretamente, pusieron la democracia como y los americanos con la base dejaron hacer lo que en eso estaba. Y entonces, claro, hemos visto lo que ha quedado en el tema de la educación, hemos visto lo que ha quedado en los demás sitios, y entonces tenemos la Constitución que tenemos ahora. Había todo, se negoció con los brazos atados, y en eso un poco estábamos. Y entonces hemos tenido la transición que hemos tenido. En esa transición ha seguido habiendo persecuciones. Sí es cierto que era una clandestinidad cada vez más abierta, que incluso, hay que decir también, reconocer la verdad, que en la enseñanza se avanzó más en la escuela que en los papeles. La reforma de la EGB, con bastante diferencia, y en aquel tiempo, por esa clandestinidad más abierta, había más libertad, porque había esperanza de. Cuando todo se escribió y quedó firmado, empezaron a bajar las libertades. Entonces, eso es un poco lo que estábamos teniendo, y ahora ya es cuando empieza a venir la desgracia. La desgracia es precisamente que, ya lo dijeron, se acabó lo que se daba, mataron a Olof Palme. Eso que habéis vivido europeo era un sueño, porque la realidad del mundo la controlamos quienes la controlamos. Habían sido, Hayek, ya en el año 44, expuso lo que los pudientes del dinero, que eran incluso sionistas, los Rothschild, los Rockefeller y los demás, que se habían quedado insatisfechos con el resultado de la guerra y empezaron a pasar en el partido de Rebeca, y ya estaban preparando eso. Y a partir de eso, Hayek llegó y habló
del Estado mismo, en el libro que el Camino de Servidumbre ya empieza a decir que antes había incluso Schumpeter había hablado ya también de la creación de la revolución creativa. O sea, venía la tecnología al principio, se iban a necesitar menos trabajadores y se iban a precarizar las condiciones, y como consecuencia de eso ellos ya empiezan a decir las víctimas colaterales, los daños colaterales. A partir de eso se sigue adelante y la teoría del Estado mismo y del liberalismo y de ganar y de crecer a lo máximo sigue adelante, y ese enfoque se hace con democracia o sin ella. Sin ella, fuera se está, casi mientras en Europa se está todavía con la edad del desarrollo, en dos lugares se está planteando. La Milton Friedman y la Escuela de Chicago plantea que se ha de seguir adelante en el progreso con voluntad o sin ella, y se llega a Chile, y era allí el sitio donde y se hace la fuerza, y con el movimiento que tuvimos, con la serie de muertos, de precariedad y de cárceles, presidios que ha pasado todo ese tiempo, y desgraciadamente hubo un acuerdo de la primera, y luego ha habido estas elecciones y ni se cambia la Constitución, porque hay un trasfondo ahí y una dependencia grande. Antonio, perdona que te interrumpa un poco. Son las 7:20. Sí, sería bueno eso, que tal, para que las personas que quieran intervenir. Bueno, en fin, que eso es, el problema es que viene aquí, que ya estamos con otra religión. Antes había una oposición por la religión general, pero ahora tenemos una religión completa, que además es el neoliberalismo. El neoliberalismo es que esa religión ya está en práctica. La gente la está cumpliendo. Tú eres un consumidor, que decía, tú eres un consumidor y ten cuidado, aprovéchate del vecino y a partir de ahí no te salgas del redil. Eso lo tienen perfectamente montado, y esa es la condición de persona que decimos, es aquella persona que quiere pensar, decidir y hacer. Nos lo han negado, y ahora mismo esa es la condición que tanto creyentes como no creyentes, el humanismo es ahora el bando que debe de luchar por seguir siendo el humanismo. Sí, había alguna cosa, pero eso es lo principal. O sea, es un poco lo que creo que... En fin, quedan algunas cuestiones. Hemos hecho aquí una introducción del laicismo. La Iglesia institución sigue ayudando a ese poder, porque pasa lo siguiente, se han metido en la cama y estamos, la Iglesia y los demás están sirviendo al Dios del oro, y el Dios del oro pasa por países, pasa por encima de personas y te dice que 2 millones de gazatíes se vayan a la mierda, y si quiero le consigo que en Jordania nos dejen el terreno para que queden allí. Esa es la situación en que estamos. Antonio, tú que sabes frente, si quieres va dando la palabra. Venga, sí. Tienes más cómodo, ¿vale? Sí. A ver. Sí. León. ¿Hablo? Sí. Vale. Mira, hay esa cita que has puesto verdaderamente de San Pablo. Hay otra, por ejemplo, que dice: ya no hay ni judío ni cristiano, ni pobre ni rico, ni hombre ni mujer, ni blanco ni negro. Todo eso dice. El que quiera pertenecer a la religión de Cristo dice esas palabras. Luego, ¿sabes que Pablo fue uno de los primeros curas obreros que hubo? Porque salía a predicar y trabajaba haciendo redes para costearse, que no sé, un gravamen para otro.
Es que quería, hombre, una cita estaba. Luego ahí ha salido Hipatia, ¿no, verdad? Hipatia. Mira, y no ha dicho nada de ella, pero yo te digo que Hipatia, ¿sabes? Y... vaya, hombre, ahora no, iba a decir, una mujer que fue heroína también dentro del Antiguo Testamento, que ejerció de juez. Me cacho la mano, ¿cómo se llama? Ya la cabeza me se va a mí. Y esa mujer la respetaban todo, cuando los judíos eran muy machistas. Y sin embargo, debajo de la palmera se ponía a dictar las leyes, ¿sabes? Y bueno, que las cosas se pueden tener un matiz o pueden tener otro también. Verdaderamente hay muchas cosas nefastas dentro, pero hombre, también ha habido su gente. Ahora, el pensamiento es libre también, y por lo tanto no quiere decir ni que uno tengamos la verdad completa, ni que otros no la tengan tampoco. O sea, en ese aspecto hay que ver todo el que trabaja de buena fe, para mí, los brazos abiertos. Joaquín. Sí. No, pensando sobre lo de la antigüedad, no me podría faltar el problema de Epicuro, que ya en el siglo VI de Cristo, y curiosamente Epicuro es uno de esos filósofos que, como era incómodo para los que llegaron después, todos los adoradores de Teócratas, apenas han quedado escritos, que decía: quiere Dios prevenir el mal pero no puede, entonces es impotente; puede pero no quiere, entonces es malévolo; puede y quiere, entonces ¿de dónde sale el mal? Y eso fue hace ya 2500 años. Es decir, en cuanto a lo del resto del conflicto, pues sí, porque precisamente, aparte de, si no tendríamos bastante con las religiones sobrenaturales, ahora tenemos las supuestamente seculares, como el falso economicismo liberal y otro que hemos tenido. Vamos a ver. Cuando llega el señor Franco y destroza todo lo que hay que destrozar en el 41 y se carga la Junta de Ampliación de Estudios para crear el CSIC, entonces el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como todo buen fundamentalista, lo hace para cargarse la ciencia, diciendo de que había que crear el CSIC para crear una ciencia católica. No había más que ver lo que hicieron las juntas de depuración, cargándose a todos los catedráticos, médicos y biólogos, porque eran evolucionistas. Cuando llega Khomeini hace lo mismo: no, la ciencia no vale, hay que hacer una ciencia islámica y demás, porque no es aceptable, de modo que uno de los dos únicos premios Nobel científicos islámicos que hay precisamente es de una minoría en Pakistán y que está perseguido. Cuando llega el canciller austriaco al poder en Alemania, señor Adolf Hitler, volvemos a lo mismo. La relatividad y la mecánica cuántica que son una ciencia judía y se inventan aquello de la Deutsche Physik. También porque, es que eso no podía ser. Cuando llega el señor Stalin y compañía, con Lysenko y demás, colocaban pruebas, porque claro, la genética y la cibernética eran una ciencia burguesa. Y ahora tenemos a los capitalistas con lo mismo, porque les fastidia lo que es la climatología, la genética, otro tipo de cosas, porque ponen en cuestión su causa, y lo digamos en economía. Es decir, que en ese caso hemos tenido que el problema ha sido siempre la hostilidad hacia cualquier forma de racionalidad por parte de la religión. Pero el problema es que no se limita a lo sobrenatural. Hoy día estamos saturados por la versión incluso secular, desde el tecnosolucionismo de lo iluminado de Silicon Valley, con el aceleracionismo en economía y demás, a las viejas. Estamos actualmente asediados. Y hay más que ver lo que pasó, para terminar, cuando tuvimos lo de la pandemia. Cómo proliferaron la comunicación y la irracionalidad a izquierda y derecha. ¿Te has dado cuenta que hemos terminado diciendo lo del humanismo que hay en el encuentro? Sebastián, perdón, León, una cosa que se me ha olvidado decir un poco también, que el encuentro se ha dado. Kant, que es probablemente el filósofo, una de las cumbres de la filosofía, era creyente. Y ha sido uno de los filósofos más importantes y hasta incluso ha tratado de superar un poco el derecho,
su imperativo categórico es algo que después del siglo a principios del siglo XIX sigue siendo pujante. Y entonces, en fin, que digo que todo eso yo he tratado de decir y no he dicho poco de lo que es. Yo no he dicho nada, solamente es lo mismo, que si hablamos con respecto a la Iglesia queremos que haya cambio de hoy a mañana. No, señor. Y ahora está Francisco, con todo lo que está haciendo, se ha enfrentado a la curia, ha quitado un montón de cardenales que le estorbaban, ha quitado un montón de gente, y quiere que siga una línea. Es que no te... Claro. León, que me tengo que parar. Perdón, Virgilia y el que está al lado, ¿no? Una cosa muy corta. Si la Iglesia institución estuviese por la ciencia, por la vida, como dijo no me acuerdo el Papa Juan 23, no estaría, ese texto de San Pablo tenía que estar prohibido, leerlo en la Iglesia, prohibido. Tenía que estar prohibido que las mujeres hemos salido de la costilla de Adán y que Dios nos hizo del barro, porque las ciencias hoy gracias a todos los descubrimientos. Luego yo a San Pablo, entre comillas, porque a las mujeres nos siguen machacando y lo mantienen ahí contra las leyes del aborto, contra todo lo que sea humano, Entonces, vamos a dejar a San Pablo y vamos a dejar ya esos textos, porque nos hieren. Vamos a dejar el lenguaje machista, ¿vale? Sebastián, había pedido tú la palabra, ¿no? Sí. Venga. Sí. Que no te has dicho otra, ¿no? Bueno. Estaba Sebastián y Enrique, el que quiera responder. Sí, Sebastián lo había pedido antes, sí. Sí, bueno, vale. Yo que como has nombrado antes a dos, yo, para no enrollarme mucho, he escrito algo, ¿no? Lo titulo Democracia laica y religión pública. Pienso que la democracia necesita ser laica, es decir, acoger la pluralidad de cosmovisiones, ideologías y sistemas de valores y pensamientos presentes en la sociedad como fruto de la libertad de conciencia de las personas. De hecho, los sistemas sociales democráticos se basan en la organización de la convivencia en común desde el pluralismo y por tanto no pueden fundamentarse en una única religión o ideología o filosofía. Hay un pluralismo y esta laicidad es propia de la sociedad y por eso el Estado democrático debe ser garante de esta laicidad como servicio fundamental a la sociedad y al bien común. El Estado debe ser laico para ser democrático, si no, no es democrático. Es decir, debe ser garante del respeto y promoción del pluralismo y por ello no puede asumir como propio ninguna ideología, filosofía o religión. Eso está claro. Por su parte, la religión es una cuestión pública, no privada. Forma parte de la misma realidad personal y social del ser humano. Negarlo es negar la realidad y negar perfectamente el laicismo. Y de hecho, negar el carácter laico de la sociedad, que debe acoger, respetar y promover la expresión de la pluralidad de cosmovisiones, como elemento positivo de la construcción de la vida social, lo cual incluye la experiencia religiosa y su expresión personal y social. Por ello, construir una sana laicidad, carácter constitutivo de la democracia, implica, por una parte, que las comunidades religiosas asuman de buen grado el carácter laico de la sociedad, y por otra, que la comunidad política asuma de buen grado el carácter público de la religión. Permita. Y su valor... Permita más que asumir. Sebastián, dale palabra. Su valor, y por otra, que la comunidad política asuma de buen grado, yo pienso que asuma de buen grado, el carácter público de la religión y su valor para la construcción de la vida social. El problema que se puede plantear es doble. Por una parte, la pretensión de quienes piensan que la Iglesia debería imponer, incluso por medio de la coacción y coacción, las leyes civiles, sus normas morales relativas a la vida social, como reglas de comportamiento y convivencia para todos los ciudadanos. Ese es un error tremendo. Pero también hay otro error de que quienes piensan
que la religión hay que excluirla y hay que guardarla y hay que... o sea, por otro, quienes quieren excluirla, efectivamente, de la plaza pública. Esa es otra cuestión. De ahí viene el fundamentalismo ideológico y el fundamentalismo religioso. La libertad de conciencia. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que estamos viendo, Acteoir, Vox, una serie de organizaciones, abogados cristianos, que son un sector fundamentalista. Pero hay otro sector que no es fundamentalista dentro de la Iglesia. La Iglesia está atravesada por todas las clases sociales que existen. Entonces, hay desde los ultra hasta los más progresistas, ¿no? Y eso ocurre. Por eso están tan cercanos, la jerarquía está muy cercana también a esa, claro, a vos y a esta gente como abogados cristianos. Esa es una cuestión. Y otra cuestión es que hay un sector progresista, podemos decir, que confluye con los humanismos, pero ¿en qué sentido? En el sentido de que tienen que dialogar y en cierto modo también ser un poco permisivos, ¿no? Sin que la permisión tenga que significar aquí vale todo, ¿no? Sino que todo lo que sea que vaya en la línea de la justicia y la solidaridad se acepta, pero el diálogo tiene que ir en ese sentido. No vale aquí, en el diálogo no vale la tolerancia, no es hasta aquí. Ahí es donde voy yo. Es que tiene que haber tolerancia, pero no, tolerancia no. Sí, respeto y tolerancia. No, respeto. Tolerancia, pero tolerancia no quiere decir que aquí vale todo, sino que todo lo que venga en línea de aplicar la justicia, sobre todo a los más necesitados, y la solidaridad se acepta. Lo que no, la tolerancia no es, sino la obligación del Estado, del gobierno, es precisamente defender la libertad. Y que eso es de la doctrina social. Sí, eso iba a decir yo. La confluencia de que antes hablaba es una doctrina social de la Iglesia. Porque la doctrina social de la Iglesia tiene una base antropológica que determina una serie de criterios éticos que confluyen con los humanismos, que también persiguen el bien común, podemos decir. Y ahí estamos, bueno, pues, en todas las luchas hay cristianos comprometidos. Los cristianos estamos aquí. Que siguen, bueno, como he dicho yo, una ética cívica que es, yo creo que es exigible a los que están en esa onda, ¿no? Eso, la doctrina social de la Iglesia es la gran desconocida. Sebastián, yo estoy de acuerdo contigo. Pasa igual que con muchas encíclicas que ha sacado el Papa Francisco, que son desconocidas. El liberalismo se encarga de que todo eso no se vea bien, pero ahí hay, sobre todo en todo el tema del medio ambiente, todo el tema de cómo la solidaridad, de los pobres y demás, pero hay mucha gente que no, es muy desconocida. Bueno, ya me callo porque... Sí, Sebastián, simplemente una cosa. Estamos hablando de una sociedad democrática, y esa sociedad democrática tendría que tener fuerza para que las barbaridades que están haciendo, lo que tú has dicho, desde el yunque, porque tú sabes perfectamente qué hace el yunque y los demás, si en una sociedad democrática el gobierno tiene la obligación de defender la libertad de conciencia del conjunto, y la libertad de conciencia se debe de mantener siempre que no moleste a los demás. Esa es la ley. Y entonces, yo de verdad, porque la palabra tolerancia, hay escrito uno a favor y otro en contra, pero yo creo de verdad que la tolerancia significa que el que está arriba permite, y entonces no es que el poderoso deje hablar, debe ser que los poderes públicos garanticen una norma neutra para el conjunto, sea poderoso o sea débil.
Sí. Bueno, yo quería decir dos cosas, no sé si me voy a entender. Yo llevo tiempo investigando sobre el origen de la religión, ya sabéis que todo es copia de copia. Y en cuanto al origen de este cristianismo, que no lo creó Jesús, lo crearon los que se han aprovechado de él, para mí la principal razón del machismo social es la Iglesia. Ya la habéis visto en San Pablo, lo hemos visto en la homilía del año 491 cuando habla de esta ramera, refiriéndose a María Magdalena, cuando fue la principal o una de las principales apóstoles de Jesús, porque Jesús no tuvo 12 apóstoles, tuvo muchos y muchas apóstoles. Entonces, hay que decirle a la Iglesia que ella es la culpable, porque yo no pertenezco a la Iglesia y sí soy cristiano. Porque seguir a Cristo es seguir la labor social que dice esa Iglesia, o seguir el humanismo. Eso es. Y además, un Estado aconfesional no puede pagar 11.500 millones para mantener una institución que no es humana. Entonces, si queremos ser laicos y aconfesionales, tenemos que dejar a la Iglesia al margen de todo lo que queda el poder. Y, por supuesto, decirle claramente que la culpa del machismo y de todo lo que está pasando en esta sociedad hoy día está en la Iglesia. Pero no en la Iglesia como tal. ¿No? Sí, en los poderes de la Iglesia. En los poderes de la Iglesia. Que le ha quitado el poder y la acción a la mujer. A la mujer. Le ha quitado el poder y la acción a la mujer. Pero no es. A ver, Encarna, Enrique tiene la palabra pedida. Encarna. Esa es mi opinión, señora. Encarna. Enrique. Como la tuya será ahora. Yo sobre el tema este, pienso lo siguiente. Vamos a ver, la religión como institución. Yo no hablo de creencias porque no me importa, ni cada uno que crea en lo que quiera. Hablo en el sistema. La religión ha sobrevivido a todos los sistemas. Ha convivido con ellos. Empezó con los romanos. Se introdujo ahí en el Imperio Romano. Después los visigodos, aquellos mártaros que venían del norte, también los convirtieron. Incluso los árabes. Entonces, ¿qué pasa? Que llegado a este punto, resulta que se toman modelos, pero no de la religión en sí como institución, sino modelos de comportamiento, que es lo que tenemos ahora. Tenemos al tal Trump que cuando ha hecho su investidura como presidente, allí hubo la religión, hubo una obispo de su religión, obispa, bueno, que lo puso a caldo. ¿Qué pasó? Pues que Trump callado, porque donde se pone esta gente no se pone nadie. Entonces, cuando ahí se ha puesto que si Azaña dijo que si España había dejado de ser católica, pues no lo sé lo que es en España. Yo aquí llevo desde que me jubilé, pero aquí sigue siendo católica, pero católica, apostólica y romana, por lo menos en esta provincia. Todo es así. Entonces, se niega, y también muchos conflictos que han pasado, como los que están pasando ahora, que habéis hablado de Gaza y habéis hablado de los hebreos, eso es un conflicto religioso, porque no se puede ni ver. Eso es un conflicto religioso. Y todas las guerras religiosas acaban mal. Además, según ellos, son del mismo padre. Pero luego hay esto. Entonces, aquí hay que cumplir la ley, nos guste o no nos guste. Estamos en un estado laico. Y lo único, eso dice nuestra Constitución. No dice eso. No dice aconfesional. No es lo mismo. Pues aconfesional quiere decir que no está de acuerdo
no confiesa confesionalmente. Pero luego te dice que te junte. Vale. Hay que leer la. Bueno, entonces estamos en un estado donde hay que tener libertad de religión, de tener libertad de religión, pero son ellos mismos, esta institución, la que no está poniendo siempre el pie en el pescuezo. Sobre todo aquí se ha hablado. Aquí, por ejemplo, en Jaén todavía no se ha reconocido, no se ha practicado ningún aborto a ninguna mujer. Todo ha sido porque los médicos, los facultativos, se han acogido a su derecho de su conciencia, de su religión. Entonces, por cosa pública. Entonces, hay una cosa que se me ha quedado en el tintero y que creo que es importante. Resulta que el neoliberalismo quiere investirse también de religión y tiene sus 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos, de alguna manera, se están cumpliendo ya, porque dice: cuídate de tu egoísmo y métete en el rebaño de consumidores. Se está cumpliendo, ¿verdad? Dice: utiliza al aborto para tus propios fines. Se está cumpliendo. La insolidaridad crece. Ahora a quien quiera, pero sobre todo al mercado. Y así termina. O sea, que está precisamente acogido. Ahora mismo, hoy acaba de escribir Leandro Sequeiro, acaba de decir todo lo que acaba de decir Enrique. No hemos recordado esa obispa, pero él, que quiere y que tiene la posibilidad y hace, como decía alguno, es un niño jugando con un cañón, y está haciendo barbaridades. No para ver con niños, está detrás la mala leche que tiene completamente. Pero resulta que dentro de su equipo de gobierno va a meter a una evangelista de última fila que coincide con todo lo que él quiere decir, y sin embargo pasó por ser relativamente respetuoso cuando la obispa le dijo que tuviera caridad. Solamente le pidió que tuviera caridad, y él va a establecer por detrás de la puerta una laicidad engañosa, metiendo en su gobierno en primera línea precisamente a alguien que es de su tutor, de quien a él lo confesaba. Así de triste. No hay más palabras. Sí, perdón. No, digo que Ana sí, Ana, espera tú que es la primera intervención. Sí. ¿Hay alguien más? No, él pide, pero ya ha intervenido. Ya. Bueno, yo brevemente entre otras cosas porque no puedo hablar, aunque es un tema que me interesa mucho. Yo, quizás por la edad que tengo, me eduqué en una enseñanza religiosa y en la escuela, y yo la verdad es que no me sentí nunca traumatizada por lo que yo aprendí entonces. Quizás tenía formadores y formadoras que explicaban muy bien estas cosas. Yo, por ejemplo, sabía que la Biblia era un texto literario y que no se podía explicar literalmente todo lo que ocurría, por ejemplo, en la creación. Yo al mismo tiempo que aprendí en la Biblia, aprendí también el evolucionismo de Darwin y no me supuso gran problema, pero a lo mejor, ya digo, era porque yo encontré personas que explicaban esto bastante bien. Y cuando me acerqué más al mensaje del Evangelio, la verdad es que yo lo encontré totalmente liberador y sigo pensando en eso, ¿no? Ni siquiera pienso que la Iglesia Católica sea la responsable del machismo. En el Evangelio no se ve eso. En el Evangelio se ve todo lo contrario. En el Evangelio se ve que Jesús, en el grupo de sus amigos, tenía también amigas. Era un grupo de hombres y mujeres. Entonces, claro, se puede sacar a San Pablo, de acuerdo, pero también se puede sacar otros textos de los padres de la Iglesia. Yo alguna vez he discutido con alguna persona, algún rico, y que se consideraba muy bueno, muy buen cristiano y demás, y yo le decía: ¿sabes lo que decía San Jerónimo? Que el rico o el ladrón era un rico. No le hacía ni caso. O cuando dice Jesús en el Evangelio que es más difícil que un cabello pase por el ojo de la aguja que un rico entre el reino de los cielos, pues tampoco le hacemos mucho caso a eso. Y digo, y por otra parte, ¿es más machista la religión
católica y el cristianismo que la religión. Es más machista que el judaísmo, es más machista que el islamismo. Yo casi diría que todo lo contrario. Pero que no existen solo cuatro evangelios, que son los que han impuesto a ellos. Sí, vale, hay un evangelio canónico y otro evangelio el de María Magdalena, y el de Juan el Menor, y el de el monte, hay un montón. Sí, bueno, sí, es verdad, yo conozco la historia del papado ya te cae. Sí, conozco también algunos de esos evangelios, del evangelio apócrifo, pero es verdad que el evangelio canónico, pero en fin, que yo solo quería decir eso, y que la iglesia tiene mucha miseria, pero tiene mucha grandeza. Digo, la iglesia, las personas que se consideran pues, dentro de la iglesia, católicos y demás, pues yo qué sé, pues, todo lo que ha sido la teología de la liberación en la América Latina, y todo lo que ha sido los curas del franquismo, es que no había curas del franquismo que estaban en la cárcel por defender a los hombres. Claro, pues por eso. Ahora, que no sé, que me parece que de verdad es excesivo eso, y yo confluyo al final en que efectivamente todo lo que son mensajes humanistas, y creo que lo que el Evangelio también es, pues yo creo que confluye pues, con lo que, vamos, yo cuando estudiábamos, por ejemplo, a Alfonso Carlos Comín, la unión entre el marxismo y el cristianismo, a mí me pareció que aquello era algo muy revelador, y para mí desde luego pues me ha servido mucho a lo largo de mi vida y me sigue sirviendo. Ana, un momento te he dicho un trauma concreto a un niño de hace 30 años, o sea, que vino llorando. Y que yo recuerdo que siendo alumno, a mí un maestro me pegó porque no acepté con el color del ropaje del cura de la misa del domingo anterior. O sea, que eso está ahí también, que efectivamente está todo lo que tú dices y está todo lo demás, pero que incluso el propio Evangelio dice por sí mismo, y ojalá se aplicara bien, eso que a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es de César, y expulsar a los mercaderes del templo. Eso, efectivamente, desgraciadamente, aunque la Iglesia a lo largo de la historia no había un intento, y ahora hay un intento, pero eso es lo que ve la gente en común. Esa es la imagen. Antonio, dale la palabra para que cierre. ¿Quién? Joaquín había pedido. Sí, Joaquín. No, solamente una cosa breve. He oído aquí que van a estar comentando de que sí, que a pesar de todo, que la Iglesia y que la Biblia, que tiene mensajes positivos y que no hay que, digamos, arrojar el niño con el agua de la bañera. De todas maneras, ese debate ya es antiguo. Ya en el final del siglo XVIII, Thomas Jefferson, con la Declaración de Independencia de Estados Unidos, el tercer presidente, ya hizo una Biblia editada quitando la parte sobrenatural y la parte más desagradable, dejando solamente la parte de valores éticos y morales. Es decir, estamos reinventando la rueda un cuarto de milenio después. Diciendo, no, es que en realidad se hizo tal. No, oiga, mire usted, eso ya está hecho hace más de 200 años. Aquí coño seguimos debatiendo con la parte milagrera y demás. La prueba está en el tema que se ha mencionado, de que cuando en la misa esta de inauguración de Trump y demás, paradójicamente los que se analizaron con el mensaje humanista de la obispa fue mayoritariamente la comunidad de ateos, agnósticos y no creyentes de Estados Unidos, y la mayoría del sector clerical, sobre todo de los evangélicos protestantes, que han sido los soldados de Apóstoles de Trump, los que estuvieron en contra, el punto al revés. Es decir, y aquí tenemos lo mismo, muchos mensajes, muchos cristianos de base, mucho trabajo necesario de humanismo y de solidaridad, pero cuando la Iglesia se ha movilizado, no ha sido por la casa de la vivienda, por la precariedad, sino fue simplemente las manifestaciones homófobas contra el matrimonio igualitario y otras por el estilo. Es más, en Francia, lo único que ha conseguido sacarla, junto con los fundamentalistas islámicos también, ha sido el mismo motivo. Precariedad, ¿no? Eso no es una cosa nuestra. Falta de acceso a vivienda, tampoco. Falta de nacimiento porque la gente está precaria, tampoco. Un poquito de homofobia por aquí, salvamos todos en manifestación. Es decir, que, hombre, tengamos un poco de escepticismo porque parece que hay que llegar a un acuerdo, es que hay que considerarlo. No, si ya está todo. Y hace 200 años. ¿Qué vamos a intentar? ¿La rueda por enésima vez? Si es que no hay más. Yo creo que lo que hay
hay que emplear muchas veces que no empleamos la palabra jerarquía eclesiástica o la iglesia que es el conjunto de los como veo que se ve ganas de este tema, os recuerdo, os informo que el miércoles 19 de febrero en Úbeda hay una conferencia de Derechos Humanos y Laicismo dada por el Juan José Navarro, que es una autoridad de estos temas. Encarna, ¿está enterado? ¿Dónde? En Úbeda, la semana que viene. Porque yo os voy a decir una cosa. Creo que para mí la charla, te lo agradezco lo que has hecho, pero para mí no todo lo que los cristianos estamos haciendo y han hecho. Yo aquí podría poner todo lo que dice Noticias Obreras que lo hacen los cristianos. Sí. Y lo podría leer. Este chico dice que los cristianos no hemos salido por la vivienda. No. Los jóvenes la iglesia. cristianos sean... Los jóvenes cristianos, es que son de la iglesia. Que dicen a un medio de comunicación pagado por la iglesia, que además se llevan el grueso de la recaudación. Eso decía que tal vez son emplear la palabra apropiada. Yo creo que en la intención de muchas de las intervenciones, si se hubiera dicho la jerarquía eclesiástica, a lo mejor sí existía la diferenciación. Ya, pero ni siquiera a lo mejor hemos acertado por la